se ha caracterizado por desnudar y poner en exposición a los Bilderberg, a los poderosos, a los tipos que se reúnen en el mundo y que los controlan. Hoy tenemos una sociedad secreta que empelotar, compadre. Exactamente, se llama Skulls and Bones, vale decir huesos y calaveras. Ya el nombre bastante siniestro, al cual pertenecen varios primeros mandatarios que han sido los culpables de gran parte del genocidio, guerras y otras hecatombes a lo largo de nuestra historia. Muchos de ellos conocidos por todos ustedes y más encima estamos hablando de una sociedad secreta que hasta el día de hoy sigue siendo apañada por una de las universidades más prestigiosas de Norteamérica. ¿Qué son los Skulls and Bones? Atención. Mayoría de los miembros de Skulls and Bones estarían implicados en una serie de crímenes que comprenden desde el narcotráfico hasta políticas eugenésicas para reducir drásticamente la población del tercer mundo y de las minorías étnicas en Estados Unidos. Vale decir, el cuento de siempre, solo que esta vez se disfrazan y se ponen la chapa muchas veces de presidentes de grandes potencias mundiales. Estamos citando a Cristina Martín, la misma autora del libro del Club Bilderberg y los Amos del Mundo, que hace referencia a esta sociedad secreta que es una especie, no sé si de secta, porque está abierta su conocimiento al resto del público, pero claramente no todos pueden entrar, solo 15 miembros por año. Mucha atención, amigos míos. ¿Quiénes son algunos de sus más famosos? Porque la lista suma y sigue, de eso estaremos hablando, pero ojo con esto, mira. The Tomb of Skull and Bones, Yale's oldest secret society. Its members include some of America's most powerful and privileged elite, all sworn to secrecy. Skull and Bones' only purpose is to get its members into positions of prominence around the world so that they can elevate other members to similar positions. Bueno, ahí está claramente. Esto dentro de la Universidad de Yale, de los cuales han salido varios presidentes. Y es curioso, como vamos a seguir viendo, incluso algunos postulantes de la presidencia de Estados Unidos, ambos eran miembros de esta misma sociedad secreta y finalmente cuando uno, como votante, le hacen creer que tiene que elegir entre uno y otro, cualquiera que eligieses iba a elegir al mismo poder fáctico, controlado y adoctrinado con la misma ideología. ¿Cuáles serían las características para poder... Ya le vamos a estar hablando de todo eso. Mucha atención, amigos míos, porque el expresidente Bush, por supuesto, y no solo también su comparsa, que actualmente sigue siendo el secretario de Estado, pertenecieron, obviamente, al Skulls and Bones. De esto estaremos hablando y, por supuesto, la larga lista de todos aquellos nombres que han sido mencionados en este programa y, aunque usted no lo crea, salieron de esta sociedad secreta. Un pequeño adelanto de aquello. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go wild. I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322. Cuando le preguntan cómo es vivir en Skulls and Bones, pertenecer a esta élite de poderosos que son llamados a ser presidente en Estados Unidos, simplemente responde con una evasiva sonrisa. ¿Por qué? Porque no es el único que ha sido entrenado para responder ante la prensa de esa manera. Bush es solo uno, la punta del iceberg. ¿Quieres saber quiénes son los otros miembros que pertenecen a esta secta, a esta sociedad secreta? Sin problema, sin pelo en la lengua, se lo cuento toda la vuelta comerciales. Pero estamos revisando Skulls and Bones, esta sociedad secreta que ha germinado varios de los presidentes de Estados Unidos. Nada bueno que decir de ella. Es una secta elitista que está instalada dentro de la Universidad de Yale y que obviamente, como si fuera una secta cerrada, con ciertos prototipos ideológicos, prepara a los hombres que controlan el país y parte del mundo a partir, obviamente, de los objetivos de control que a ellos más les interesan. Finalmente, ¿quiénes son los miembros de Skulls and Bones? The Tomb of Skull and Bones, Yale's oldest secret society. Its members include some of America's most powerful and privileged elite, all sworn to secrecy. Skull and Bones' only purpose is to get its members into positions of prominence around the world so that they can elevate other members to similar positions. Vale decir,
es casi endogámico, o sea, ellos se protegen a sí mismos, los que no quedan van colocándose en puestos de importancia a través de una jerarquía gubernamental y finalmente se termina apropiando al país en buenas cuentas. En cierta manera ellos abiertamente hablan de que son o se van. Son reconocidos, existen, uno va para allá y puedes ver, digamos, la logia y donde se reúne todo lo demás, solo que no puedes cruzar la puerta. Ahora, ¿qué es lo que han hecho dentro de esta sociedad secreta? Lo siguiente. La mayoría de los miembros de Skulls and Bones estarían implicados en una serie de crímenes que comprende, ojo, desde el narcotráfico hasta políticas eugenésicas, vale decir, de una especie de mejora casi fanática de la raza, casándose entre ellos mismos para reducir drásticamente la población del tercer mundo, por un lado, y de las minorías étnicas de Estados Unidos, que a no dudar que eso existió ¿Nació siempre. con ese fin esta sociedad? De alguna manera, ¿sabes qué? Y esto, Skulls and Bones, es uno de los tantos manifiestos de estas sociedades que buscan aquellos que de hacer la diferencia de nosotros somos los gobernantes y nosotros, o sea, y nosotros, hablando por nosotros, los esclavos. Y por lo tanto, que tiene que haber una gran cantidad para que nos sirvan, pero no tanto para que se acabe el negocio. Si están involucrados en crímenes y cosas, en cierta manera... compitieron por la presidencia de Estados Unidos. Qué curioso, porque uno salió elegido y el otro, hasta el día de hoy, sigue siendo secretario de Estado. Finalmente, hacen creer que tú eliges cuando en realidad es parte de la misma moneda. Atención. En las elecciones de 2004 sucedió lo inimaginable. Tanto el candidato republicano G.W. Bush como su rival demócrata John Kerry eran ambos miembros de Skull and Bones. Es decir, previo a competir en representación de partidos que en teoría representaban visiones políticas distintas, juraron fidelidad a los mismos principios misteriosos. Y peor aún, comparten secretos que desconocen sus propios electores. Bueno, cualquiera aquí, estábamos citando recién, que haya visto la serie House of Cards de Kevin Spacey, ¿cierto? Saben de lo que están hablando. Sí. De hecho, el presidente Obama es fanático de esa serie porque él obviamente conoce perfectamente cómo son los teje y maneje en la política norteamericana. Y ficticio no tiene nada, digamos. De nada, amigo mío. Atención, ¿qué pasa cuando el ya electo presidente Bush le preguntan si él formó parte de Skulls and Bones, si él sigue obedeciendo los preceptos que se le enseñaron ahí y que finalmente lo llevaron a la presidencia? Él solo tiene este tipo de respuesta para aquello. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go wild. I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322. Compadre, huevón, por la tangente. Se hace el huevón, como dice usted. Se hace el huevón. Ahora, ok, él salió electo. John Kerry era su competidor. No fue presidente, pero sigue siendo el actual secretario de Estado. Sigue en el poder. Claro, es Ministro de Relaciones Exteriores. Exacto, es uno por otro, exactamente. Le hacen la misma pregunta. Le dicen, ¿usted pertenece a Skulls and Bones? Y la pregunta que bien que hace el periodista le dice, ok, cuando usted me diga que sí, ¿qué significa esto para América? ¿Quiere decir que estamos gobernados por alguien que tiene otro plan interno, además del plan de gobierno? La respuesta de John Kerry. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets. Bueno, o sea, lo bueno es sacar a raja, porque de alguna manera lo emplaza el periodista, le dice, ya, pero esto es un secreto así como un club de amigos, todo le dice, no, o sea, es secreto. Y no me preguntes más. La respuesta de Kerry es exactamente igual a la de Bush. Sí, es como... No puedo decir porque es secreto. Lo toman como joven, es como... Pero no tanto, pero lo que está diciendo Felipe es como que tira la cuña adoctrinada. Claro. Se contesta esto, ustedes van a ser figuras públicas, ustedes le preguntan por esto y ustedes dicen lo siguiente. Se ríen. Es secreto. ¿Y el 322 es qué? ¿La cantidad de miembros que tiene? ¿Algún código especial? Fíjate que tiene que ver con uno de los tantos códigos que están incluso emplazados dentro del billete del dólar, fíjate. Se manejan mucho con grupos cabalísticos ellos. A ver, estamos hablando de que no solo son grupos de sectas económicas. Estos gallos hacen rituales, los vamos a ver. Como los masones, lo hacen empelotarse. Ya, sí, pero estos tipos tienen un precepto, digamos, de gobernación mundial bastante a la clase política norteamericana, porque uno es demócrata, el otro, claro. Es que eso es notable, eso es la gran mentira.
porque finalmente son compañeros de curso, de puesto. Dicen que tienen diferencias de posturas políticas, pero finalmente tienen un solo adoctrinamiento, que es el Skulls and Bones, que les dicen cómo hacer las cosas. O sea, se presentan con una chapa diferente, pero tiran por el mismo arco. Atención. Tenemos, ¿cuál es la relación entonces de esta agrupación social secreta Skulls and Bones y el gobierno de Estados Unidos a lo largo de su historia? Atención. El gobierno de la primera potencia mundial está literalmente copado por Bozeman. George W. Bush nombró 11 funcionarios Bozeman en su primer gobierno. También hay varios senadores, congresistas y miembros de la Corte, jefes de la CIA, la Reserva Federal y directores de bancos como el JP Morgan Chase, Morgan Stanley y Dean Witter. Los medios de comunicación no son la excepción. Entre otros, la revista Time y el Newsweek, ambas teóricamente competidoras, pero también ambas fundadas por Bozeman. Bueno, atención, lo que decía Felipe Abello, pero hay transversalidad porque uno es demócrata, el otro es más radical. No, bueno, así lo venden. Los mismos creadores de la revista Newsweek y Time, que son competidores, finalmente te hacen generar una idea de opción, en donde dicen, no, yo soy de acá y no me... Están coludidos. Son todos los mismos hueones. Es la misma mierda. Absolutamente. Con respecto a la parte de religión, por ejemplo, ¿tienen alguna ritual? Yo creo que lo único que les interesa por religión es toda aquella que puedan ocupar para manipular a las masas, para que mantenerlas cautas y apaciguadas. Ahora, esto es chocante. ¿Alguien me preguntaba si esto tenía que ver con los masones? Claramente no. Pero finalmente, en términos de ritos de iniciación, estos gallos se pasaron. Empelotarse, contar sus fantasías sexuales, masturbarse en público, dentro de la logia, todo eso. Y tener mucho dinero, calculo. Durante la iniciación, los candidatos deben contar todos sus secretos sexuales. Finalmente, se les pide que realicen varios juramentos: besar pies y beber sangre. Luego, se recuestan desnudos sobre un ataúd y tras masturbarse a la vista de todos, juran jamás admitir pertenecer a la orden. Bueno, son unos vampiros chalados, weón. Bueno, cuando metemos acá en este saco el grupo Bohemian Club y todos los demás, ¿se acuerdan como la película Ojos Bien Cerrados de Tom Cruise? Sí. Donde mostraba este grupo millonario que tenía esa orgía, donde mataban a aquellos... Bueno, finalmente eso no nace dentro de la fantasía fílmica de Stanley Kubrick, sino que derechamente ha existido desde hace harto tiempo y les gusta esto de los ritos, donde se decía que incluso antiguos primeros mandatarios norteamericanos caían incluso en sacrificio humano. Que todo esto viene de la Mesopotamia y finalmente esto es una hueste cronológica de grandes emperadores y regentes del mundo que hoy día quizás más modernos, más cautos, más piola, pero finalmente son una manga de hueones locos desgraciados, con mucho poder. Para crear confianza y como humillación, es como de degradarse para luego entregarse a la sociedad y debe todo lo ser demás. difícil salir también, porque una vez que entras después... Sí, mira, yo creo que no se puede y por otro lado yo creo que nadie quiere, porque ya que están en esa, yo creo. Ahora, ¿tú me haces un comentario? Sí, tiene un cruce ahí del grupo Bilderberg, como que me da la sensación que hay impacto en agresión porque, bueno, puede ser en paralelo, pero también hay algunos que pertenecen a ambos. Qué notable. Y lo del tema sexual se parece mucho también a la cienciología. Tiene mucho de eso. Toda la razón, por supuesto. De hecho, es tan así, Felipe, muy bien, amigo mío, que yo les prometí que iba a tirar algunos nombres de estos ricos y poderosos que siempre están dando vuelta en estos temas, que pertenecieron al Skulls and Bones y que todavía, digamos, siguen siendo miembros honorarios o que incluyen, obviamente, en estos grandes encuentros que se hacen años y donde solo reciben 15 nuevos miembros por cada jornada. Tenemos el primero, George Bush padre, por supuesto también el hijo, que fue una de las primeras personas con poder en estar dentro del Skulls and Bones, ni más ni menos que presidente de Estados Unidos. Y vicepresidente Reagan y después... Exacto, de este gallo tan poder que logró colocar a su hijo, que debe ser, perdónenme, yo con esto arriesgando mi visa, ahora que digamos no se ocupa para Estados Unidos, o uno de los tipos más idiotas del planeta, y sin embargo lo colocaron que el hijo de este hombre como presidente, que era un pelmazo. Sí. Bueno, pues bien, atención con el siguiente, amigo de la casa, también de Chile. David Rockefeller, con la mejor sonrisa de abuelito tierno que puede colocar, siniestro, por donde lo mires, al igual que casi todos sus familiares.
parte de esta orden, sociedad secreta Skulls and Bones, y también, tú decías, pacto de no agresión con Bilderberg, por supuesto, ese también es uno de sus pilares. Probablemente en Skulls and Bones aprendieron de cómo generar estas sectas de millonarios para finalmente protegerse uno a otro. Brazo armado. Atención, amigos míos. ¿Qué es lo que dijo? Cuando él le pregunta cuál fue el último gran presidente que tuvo Estados Unidos con sus bemoles, con sus errores humanos, muchos saltan y dicen JFK, John Kennedy. Él, que sabía de esto, les dijo, no puedo aceptar que exista sociedades secretas gobernando el interior de mi país. Atención, fue el último discurso que hizo antes de ser asesinado. Un adelanto. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. Dijo que él no iba a aguantar que hubieran sociedades secretas con excesivo poder que estuvieran manejando los hilos del gobierno, que se iba a encargar de desmantelarlo, como veremos en el audio completo. Fue lo último que dijo frente a los micrófonos. Posteriormente fue asesinado. El último gran presidente democrático de Estados Unidos. El discurso completo a la vuelta de esta breve pausa comercial. ¿Por qué fue asesinado el último gran presidente de Estados Unidos? Según la encuesta hasta el día de hoy, JFK, John F. Kennedy, con todos sus bemoles y errores como ser humano, porque finalmente su último discurso ante los micrófonos y cámara fue que él descubrió que habían sociedades secretas que tenían relación con el gobierno y que él iba a comenzar a desmantelarlas. Lo último que alcanzó a decir antes de ser asesinado. Sus palabras. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. Compadre, más que claro. No tuvo problema de eso en su propia cara, compadre. Se lo dijo en su cara. Y los otros desgraciados no tuvieron ningún problema en ponerle un par de balazos en la cabeza, weón, matando al que supuestamente era culpable, y el resto de la historia ustedes la conocen. Ahí está, Skulls and Bones, la sociedad secreta que ha colocado presidentes, que sigue existiendo, y así con el grupo Bilderberg.